Vamos a dar inicio a esta presentación del taller de disfagia. En esta charla vamos a analizar algunos conceptos, tales como qué es la disfagia y la deglución, cuáles son las etapas de la deglución normal y cómo debería ser esta, cuáles son los síntomas de disfagia, qué pautas de alarma deben tener en cuenta aquellos que acompañan a las personas mayores y sobre todo que están presentes en su alimentación, cómo debería ser la alimentación de las personas con disfagia, qué tipos de alimentos pueden consumir, qué texturas, cómo preparar esos alimentos, qué son los espesantes y cómo elaborarlos, y sobre todo la importancia que tiene la alimentación en las personas mayores y en las personas con disfagia. ¿Qué profesionales nos acompañan en este proceso? Vamos a hablar qué significa el término disfagia. Proviene del griego dis, que significa dificultad, y fagia, que significa comer. Es decir, que es la dificultad que presentan algunas personas para tragar los alimentos. Supone un riesgo importante de mala nutrición, deshidratación y neumonías por aspiración. Es decir, que esta dificultad se presenta para formar el bolo alimenticio en la boca e impulsarlo hacia el estómago. Esta dificultad se muestra tanto al ingerir alimentos sólidos y líquidos, como también al tragar medicamentos o al tragar saliva. Es frecuente en las personas mayores con enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer, ELA, en las personas que han padecido o padecen ACV, que han padecido o padecen cáncer de cabeza o cuello. Para poder entender bien lo que es la disfagia, que es una alteración de la deglución, primero tendríamos que tratar de comprender qué es la deglución normal. La deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario que se desarrolla entre la boca y el estómago. En él se coordinan el aparato respiratorio y digestivo, cuya finalidad es la ingestión y la prevención de la vía aérea. Este proceso consta de 4 fases que vamos a enumerar a continuación. La primera fase es voluntaria, es la fase oral preparatoria, en la que el alimento, una vez que ingresa a la boca, es masticado por los dientes, amasado por la lengua y humedecido por la saliva hasta que esta masa de alimento adquiere la consistencia necesaria para poder ser tragada. Esta fase incluye mecanismos, como mencionamos, de masticación y salivación, así como también el cierre labial para evitar que el alimento se escape de la boca. Continuando con una segunda fase, vamos a mencionar la fase oral, en la que una vez que se formó el bolo alimenticio, la lengua ayuda a empujarlo hacia la faringe. Esta fase finaliza cuando se dispara el reflejo deglutorio, que en condiciones normales su duración no sobrepasa el segundo y medio. Continuamos con una tercera fase, la fase faríngea. Esta se inicia cuando se desencadena el reflejo deglutorio y el paso del bolo por la faringe. La fase faríngea la podemos desglosar en los siguientes pasos. Primero, ocurre el cierre velofaríngeo, que es cuando el velo del paladar se eleva para prevenir la entrada del alimento a la nariz. Segundo, se produce el cierre laríngeo. La vía respiratoria es protegida al descender la epiglotis. Tercero, se produce
la elevación y desplazamiento anterior de la laringe para proteger la tráquea. Cuarto, los movimientos peristálticos faringios. Y quinto, se produce la relajación del esfínter esofágico superior para permitir que el bolo pase de la faringe al esófago. La cuarta fase es la fase esofágica, en la que el bolo es conducido desde la faringe al estómago a través del esófago por los movimientos involuntarios. La deglución tiene que ser eficaz, segura, y un tercer concepto que están manejando algunos autores es el término confortable. Eficaz porque al ingerir los alimentos tenemos que garantizar la totalidad de calorías, nutrientes y agua que necesita el organismo para estar bien nutrido e hidratado. Segura porque esa ingesta tiene que hacerse sin peligro de complicaciones respiratorias. Y la parte confortable está relacionada con el confort, con el disfrute del momento de la alimentación. Se relaciona con la parte social, con el reencuentro con los demás, con la elección del alimento, con el placer. Por eso es muy importante que no solamente nos aseguremos de que estamos incorporando los nutrientes y el agua que necesita nuestro organismo, que sea sin complicaciones y sin peligro, sino que también se pueda disfrutar, que no se pierda esa parte del placer de ingerir alimentos. Las causas de la disfagia pueden ser estructurales, neurológicas, musculares, farmacológicas o de envejecimiento, conocidas como presbifagia. Las causas detrás de un caso con disfagias pueden ser muy variables, como dijimos recién, y es conveniente tener en cuenta de que alrededor de 50 pares de músculos y nervios son necesarios para tragar. La disfagia puede ser debida a problemas estructurales, por ejemplo, un estrechamiento en algún lugar del tracto digestivo, es decir, que dificulta el paso de la comida. La debilidad de la contracción faríngea, alteraciones en la coordinación entre la contracción faríngea y la relajación del esfínter esofágico superior. Las causas funcionales están relacionadas a enfermedades neurológicas. Constituye lo más frecuente de disfagia orofaringia y entre ellas se pueden encontrar las enfermedades como el accidente cerebrovascular, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, tumores cerebrales, etc. Dentro de las musculares están las que hacen afectación de la placa motora, como por ejemplo la miastenia gravis o miopatías metabólicas. Dentro de las causas farmacológicas son aquellas que son producidas por consumo de fármacos con efectos sobre el sistema nervioso central, como el uso de ansiolíticos, lo que produce es la disminución de la tensión, o antipsicóticos, que producen movimientos anormales, la utilización de sedantes, realiza la disminución del reflejo deglutorio, niveles tóxicos de fármacos como la dioxina, etc., producen náuseas. La presbifagia corresponde a los cambios normales en el proceso de tragar, producto del envejecimiento. Con el paso de los años, disminuye la velocidad refleja y la percepción sensorial, también baja la coordinación y la fuerza muscular. Podemos encontrar distintos grados de disfagia. Se clasifica la graduación de la disfagia de acuerdo con la calidad de ingesta de alimentos por parte del paciente y con la necesidad de ofrecerle asistencia terapéutica de alimentación. Los grados de disfagia van desde lo normal a aguda. Normal, estamos hablando de una masticación y una deglución segura, eficiente, con todas las consistencias de todos los alimentos, sean líquidos, sólidos, semisólidos.
Leve, estamos hablando de una masticación y una deglución eficiente y en la mayoría de los alimentos. Raramente se puede presentar alguna dificultad. El paciente requiere del uso de técnicas específicas para lograr una deglución satisfactoria. Moderada, estamos hablando de una deglución aceptable, con una dieta blanda, de masticación. Puede haber dificultad con la ingesta de líquidos y sólidos y el paciente necesita supervisión y pautas en la estrategia de alimentación. Si hablamos de una disfagia moderadamente aguda, estamos hablando de una ingesta oral no exitosa y el paciente requiere de supervisión constante y asistencia terapéutica, con una alimentación terapéutica. Se recibe una alimentación suplementaria para su nutrición e hidratación. Y una clasificación de tipo aguda, estamos hablando de una ausencia de ingesta oral. La alimentación, o sea, su nutrición, es solo por un método alternativo. La disfagia se puede clasificar según los factores causales que la producen, es decir, según la causa o según el área o fase de la deglución que se encuentra alterada. Esta sería la localización. Según la causa puede ser funcional, motora o neuromuscular. Es decir, que la dificultad para tragar puede presentarse tanto con alimentos sólidos como líquidos y suele ser debido a una alteración en el funcionamiento de los mecanismos de la deglución. El cerebro no manda las señales a los músculos de la garganta para que hagan las acciones necesarias que permitan la deglución. Este tipo de disfagia puede estar asociada a enfermedades neurológicas y al envejecimiento. El otro tipo de disfagia por causa es la disfagia estructural, orgánica o mecánica. Aquí la dificultad para tragar suele deberse a que el bolo alimenticio es mayor que el espacio del esófago. Por ello, este trastorno suele producirse al tragar alimentos sólidos y en casos muy severos en los que se estrecha mucho la luz del esófago, puede afectar también a la deglución de líquidos. La disfagia por la localización la podemos identificar como disfagia orofaringia, como su propio nombre lo indica. La localización de la alteración está en la región oral y en la región faríngea, la garganta. O sea que va desde los labios hacia la faringe, donde se encuentra el inicio del esófago. Y la disfagia esofágica, como su nombre lo indica, la fase que se encuentra alterada de la deglución es a nivel esófago. Va desde el inicio del esófago hasta el estómago. La disfagia orofaringia es definida como la dificultad o molestia en la formación y traslado del bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago. Las alteraciones que se pueden dar en esta etapa tienen que ver con la limitación en la apertura de la articulación temporomandibular, lo que produce una dificultad en la masticación y en la formación del bolo, una alteración en el contacto bilabial, lo que genera un cierre bucal incompleto y provoca la pérdida del control del alimento, falta de presión negativa intraoral debido al cierre incompleto, dispersión intraoral del bolo alimenticio, dificultad en la preparación y maceración del bolo alimenticio, disminución en la velocidad y eficacia del reflejo disparador deglutorio, lo cual provoca un retraso en la respuesta motora orofaringia y también una alteración sensitiva de los receptores deglutorios. Por lo tanto, no se activa el disparo de reflejo deglutorio y el movimiento dinámico del bolo alimenticio mantiene su accionar sin producir respuesta motora alguna,
con la consecuencia de una caída prematura en moléculas y la acumulación de residuos. Los síntomas se pueden observar a simple vista. Primero, tenemos que tener en cuenta en el momento de la alimentación cómo está posicionado la persona que se está alimentando. Si hay una buena posición, con el cuerpo derecho a 90 grados, cabeza a 90 grados, pie apoyado sobre el piso, tenemos que notar si hay dificultades para comenzar a deglutir o hay una deglución repetitiva, fraccionada, si hay mayor dificultad para tragar líquidos, si hay una regurgitación nasal, si hay tos, tanto en la ingesta de líquidos como sólidos o ambos, si hay una voz nasalizada, si hay un continuo babeo, si hay una disminución en el reflejo de la tos, si hay ahogo continuo, si hay un atragantamiento, si hay halitosis en pacientes con acumulación de comidas, si presenta neumonías recurrentes y si el paciente o el adulto mayor al que estamos cuidando tiene un marcado descenso de peso. La disfagia esofágica constituye la dificultad en el traslado del bolo alimenticio desde el esfínter esofágico superior hacia el estómago. Se refiere a la sensación de que los alimentos se pegan o se quedan atascados en la base de la garganta o en el pecho después de empezar a tragar. Generalmente la localización se da en la región esternal, que sería el pecho y el cuello. Pueden aparecer vómitos, regurgitación tardía de los alimentos, un dolor torácico, sensación de quemazón que sube desde el estómago. Algunas de las causas de este tipo de disfagia tienen que ver con la obstrucción de la luz del esófago por un cuerpo extraño, puede ser espina o hueso de algún alimento, enfermedades esofágicas, alteraciones funcionales que ya hemos explicado, o tras una cirugía esofágica. Alimentación de pacientes con disfagia. En las personas que presentan dificultades para tragar o disfagia, una correcta alimentación exige una modificación en la textura y consistencia de los alimentos. Esta modificación puede afectar tanto a líquidos como a alimentos sólidos según el tipo de disfagia que presente el paciente. El objetivo es preparar alimentos que ayuden a que la persona con disfagia pueda hacer un bolo alimenticio seguro y fácil de tragar. Modificar la textura de los alimentos sólidos y líquidos para adaptarlos hace que ingerirlo sea fácil y seguro. Por ejemplo, se pueden triturar los alimentos sólidos y espesar los líquidos. En este sentido, hay que adaptar la textura de los alimentos, modificarlos. Se prefieren texturas homogéneas que no tengan grumos, espinas, ni filamentos. Procesar la comida y una vez que está procesada, se puede pasar por el colador, colar los jugos de fruta, porque adaptar la textura de los alimentos es lo que va a facilitar la ingesta y hacerla segura. Es muy importante administrar solamente los alimentos que sabemos que pueden masticar y tragar con seguridad las personas que tienen disfagia. Para esto tenemos que priorizar la consistencia húmeda y suave para facilitar la ingesta y evitar que el alimento quede retenido en la garganta o en el paladar. Se pueden añadir a los alimentos caldo, leche, quesos untables, salsa, crema, para hacer
que las texturas sean más suaves y más fáciles de deglutir. Como habíamos visto, la deglución tiene que ser segura, lo estaríamos garantizando al modificarle la textura de los alimentos, eficaz, para lo cual es necesario que ingieran la cantidad necesaria de calorías y nutrientes que el organismo necesita. Entonces, para esto es necesario que no se pierdan los nutrientes o que minimicemos esa pérdida al cocinar los alimentos, para lo cual habría que modificar algunas formas de cocción. Por ejemplo, poder cocinarlos al vapor o en ollas a presión, cocinarlos en bolsas para hornos, envueltos en aluminio. De esta manera nos estaríamos garantizando de que se conserven la mayor cantidad de nutrientes que van a ingerir. Es importante recordar que la ingesta de líquidos es imprescindible para mantener un organismo bien hidratado. Para esto, en algunos casos que no se puedan ingerir en la consistencia líquida, es necesario que sean espesados. Para esto se utilizan espesantes que les otorgan distintas texturas y consistencias. A continuación vamos a compartir un video en el que les vamos a mostrar cuáles son las consistencias de espesantes y cómo las podemos preparar. Vamos a ver algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al preparar alimentos para las personas con disfagia. No añadir más líquido del necesario al procesar o triturar los alimentos, porque esto hace que aumente el volumen de la ración, pierda su consistencia y disminuye la densidad del nutriente. Evitar las dobles texturas con mezclas de alimentos sólidos y líquidos en un mismo plato. Por ejemplo, las sopas que tienen legumbres o fideos y que no han sido procesadas. O mojar el pan en leche o las galletitas. Evitar alimentos que al masticarlos desprendan líquidos, como por ejemplo la sandía, el melón, las naranjas, y también aquellos que se puedan convertir en líquido, como por ejemplo algunos helados. Los alimentos pegajosos pueden quedar adheridos al paladar y provocar cansancio, por eso no son aconsejables. Evitar los alimentos fibrosos o con filamentos, como por ejemplo el ananá, la naranja, algunas verduras y carnes fibrosas. Siempre es importante recordar que los alimentos fríos o calientes se tragan mejor que los alimentos tibios. Y es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas y gaseosas, ya que no están recomendadas. Como estuvimos mencionando hasta ahora, una deglución tiene que ser eficaz, segura y confortable. Eficaz porque va a permitir incorporar los nutrientes, las calorías y el agua que el organismo necesita para estar bien nutrido e hidratado. Segura porque no va a ser peligroso ni va a traer complicaciones respiratorias. Y confortable porque va a ser agradable, esta persona va a poder disfrutar de su alimentación. Para esto es importante que podamos variar los alimentos, para evitar la monotonía y también lograr una alimentación equilibrada. Para esto es necesario no solamente variar la incorporación de alimentos, sino también los colores, los olores, los sabores, las formas en que se presentan estos alimentos, que resulten agradables, atractivas, para que el que las consume las pueda disfrutar. También es muy importante recordar que tenemos que respetar los gustos y los hábitos, tratando de adecuar las preparaciones
a las que solían consumir nuestros pacientes. Y todo esto va a hacer que la alimentación también sea confortable y que puedan disfrutar del momento de alimentarse. La disfagia orofaringia es un trastorno frecuente cuya prevalencia aumenta con la edad, lo que está directamente relacionado con su etiología. Está presente en el 60% de los pacientes institucionalizados. Por lo tanto, su diagnóstico precoz es fundamental. El abordaje clínico de la disfagia suele ser complejo y requiere de la participación de un equipo interdisciplinario para un mejor enfoque terapéutico. Debe tener una buena evaluación de glutoria para poder adecuar la dieta a la misma y que ésta sea segura y equilibrada. El trabajo interdisciplinario es necesario para el abordaje integral de las personas adultas con disfagia. Para esto necesitamos la intervención de los profesionales de las distintas disciplinas, de la medicina clínica, la endocrinología, fonoaudiología, la gastroenterología, terapia ocupacional, nutricionista, trabajo social, kinesiología, enfermería, otorrinolaringología, psicología, y también es muy importante el trabajo con la familia, así como también poder establecer redes con centros comunitarios, con centros de jubilados, sociedades de fomento, con amigos, para poder ayudar a la persona con disfagia para que pueda tener una mejor calidad de vida. Comer y beber, además de ser necesidades básicas del ser humano, son experiencias placenteras y son una forma de relación social, por lo que los problemas de deglución, aparte de ocasionar consecuencias severas para la salud, también pueden afectar la calidad de vida. Sentimientos de aislamiento, estrés, enojo, frustración, ansiedad, pérdida de autoestima, son frecuentes en quienes sufren disfagia, lo que se traduce en una reducción de su calidad de vida. Por eso es importante que podamos tener en cuenta todas estas recomendaciones para poder garantizarle a las personas con disfagia que puedan disfrutar de una buena calidad de vida y de una buena salud como derecho. Y este taller de disfagia y de deglución está pensado y diseñado con la intención de que se aumente el conocimiento sobre los distintos síntomas y signos relacionados con la disfagia. El conocimiento de la enfermedad por parte del paciente y su implicancia en el tratamiento mejoran el control de la misma y su calidad de vida. Comprender el balance entre el riesgo y el beneficio de la alimentación por vía oral y la elección de un dispositivo alternativo para la alimentación constituye un gran desafío para el equipo profesional. Pensemos que el momento de la alimentación, aparte de ser seguro y eficaz, también debe ser confortable. Nuestros mejores momentos o cualquier situación pensada de lo cotidiano siempre está acompañado de la alimentación, de una comida rica, de algo que nos genera placer, de poder tomar un té, de poder compartir un mate. Entonces es muy importante que se respete y que se tenga en cuenta que no solamente es una función vital, sino también cumple con una función social.